Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Y con Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal Ramón? Alex. En esta semana, pues muy movida, muy sacudida de parte de Código Magenta para el entorno político por estas denuncias que se hacen respecto a pues pruebas muy contundentes, muy fehacientes, muy testimoniales en video. No son así chismecitos ni nada, de dos personajes importantes dentro de Morena que combinadamente, ¿qué es lo que denuncian los dos en esos videos? Pues que confirman la sospecha que se tenía, pero ya con pruebas y con detalles, de que hay dinero negro en las campañas de Morena, y pues se ponen como ejemplo, entre otros, la campaña de Sinaloa con Rubén Rocha, donde fue delegado Américo Villarreal, delegado de Morena, antes de gobernador, y luego la de Américo Villarreal en Tamaulipas, donde en ambos casos, de una u otra manera, llegó dinero del huachicol fiscal que manejaba Carmona y los secuaces de todo el grupo huachicolero, dinero del crimen organizado, en donde se habla de que de una u otra manera fueron hasta la sierra con algún importante capo a recibir algunos dineros en efectivo. Y tercero, pues el asunto de que se desaparezcan las tarjetas de bienestar, darlas por perdidas o por robadas, y acá nos las embolsamos para poder promover el voto. Rodrigo, ¿qué nos dices de esta saga? Primero resaltar que es importante quién lo dice. Son operadores directos que son instrumentales para esta maquinaria de, primero, lavado de dinero, y segundo, para operar con efectivo las campañas políticas de la 4T. Hemos venido aquí enunciando desde hace mucho, particularmente el caso Carmona, pero ahora se suma también el caso Sinaloa. ¿Qué tenemos? Tenemos dos testimonios grabados en video en un restaurante en Houston, Texas, grabaciones de las cuales... Importante que son grabaciones hechas en Estados Unidos. En Estados Unidos, así es. Claro. Uno es el testimonio de Jocelyn Hernández. ¿Quién es Jocelyn Hernández? Fue una de las fundadoras de Morena. Fue subdelegada de programas sociales de la 4T en Sinaloa. Fue operadora de la campaña de Rubén Rocha Moya en el 2021 en Sinaloa. Y es también, esto es muy importante, muy amiga de Citlali Hernández, secretaria general del partido, y muy amiga de Andrés Manuel López Beltrán, el influyente hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no es el testimonio de una enemiga de la 4T, no es el testimonio de alguien que ya está indiciado y que está buscando un beneficio judicial, es realmente la narración sincera de alguien que está operando eso en el terreno. Porque hay que decirlo, lo digo, Jocelyn aparentemente lo que ella no es... Ella lo revela porque ella no quiso prestarse a ninguna de esas acciones, a diferencia del otro que vamos a comentar ahorita. Pero ella sí abiertamente dijo, yo no me presté a nada de eso. ¿Qué denuncia directamente Jocelyn Hernández? Número uno, que llegaban con maletas de efectivo a la casa de campaña de Rubén Rocha Moya, que ahí ella, por cierto, estaba encargada de la zona del Triángulo Dorado. Esto es muy importante, la zona que históricamente ha sido dominada por facciones criminales del cártel de Sinaloa. Y se entera ella que ese dinero viene precisamente de Fausto Isidro Mesa Flores, que es el conocido como el Chapo Isidro, uno de los liderazgos históricos del cártel de Sinaloa, que por cierto tiene causas abiertas en la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, y que en el 2019 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2019, el año del auge del fentanilo, dice: aceleremos ese proceso judicial del Chapo Isidro porque es un objetivo prioritario, al grado que el FBI tiene una recompensa de $5 millones para información que lleve a su paradero. ¿Qué denuncia Jocelyn Hernández? Hubo una reunión en la sierra entre Rubén Rocha, Américo Villarreal, que era el delegado de programas sociales entonces de la 4T en Sinaloa, operador de Morena en esa campaña electoral, una reunión en la sierra con el Chapo Isidro. Y además, para eso utilizaron un jet privado que no sabemos qué jet privado era o qué era, pero en esa línea del tiempo, entre 2019 y 2021, Américo Villarreal fue un asiduo usuario de la aeronave Hawker con matrícula XB-PND, propiedad de Sergio Carmona, conocido como el rey del huachicol. Entonces ya se entrelaza la trama de financiamiento ilegal del cártel de Sinaloa y la trama del caso Carmona. Y nada más agregó los belices que iban de aquí para allá también. Claro, así es, tienes toda razón. A ver, belices que iban de aquí para allá en la aeronave. Y un caso muy importante que requiere contexto. Recordemos que en la elección del 2021
hubo un sinnúmero de denuncias de secuestro de operadores del PRI que no pudieron hacer su movilización territorial en la campaña en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya, porque fueron privados de su libertad y se presume que fueron privados de su libertad por elementos del cártel de Sinaloa. Entonces ya estás hablando aquí de una operación criminal para incidir directamente en la elección. Muy bien. ¿Y el otro elemento? El segundo elemento es Horacio García Rojas. Él fue la mano derecha y el operador financiero de Sergio Carmona durante muchos años. Él originalmente fue subsecretario de Salud en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Desde entonces ya había tejido alianzas con Sergio Carmona para hacer negocios menores de contratos gubernamentales. El tema es que esos negocios menores se transforman en macroproyectos criminales cuando Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, es designado como el titular de la aduana de Reynosa por Ricardo Peralta Saucedo, entonces administrador general de aduanas. ¿Qué pasa en ese entonces? Se desenvuelve una operación masiva de trasiego de combustible que, si tú analizas los datos de la CBP de Estados Unidos y la Agencia Nacional de Aduanas de México, hay un diferencial entre 2019 y 2023 entre lo que registra Estados Unidos de que se exportó de gasolina y lo que registra México que se importó de gasolina de 400,000 millones de pesos en todo este periodo. Y aquí la importante revelación de... Bueno, ya eso iba, nada más quería dar un poquito de contexto de quién era. Y recordemos que es el propio Horacio García Rojas quien reconoce que un grupo de empresarios tenían como modelo de negocios invertir en campañas políticas a cambio de contratos gubernamentales. Y él habla explícitamente, se invirtieron 500 millones de pesos en la elección de 2021 a nivel federal en estados tanto en la frontera, empezando por Tamaulipas, en toda la costa del Pacífico, y específicamente en Tamaulipas se invirtieron 126 millones de pesos. Actualmente Tamaulipas hay una red que opera y responde a los operadores de la entonces estructura Red Carmona, que pasa por la Secretaria de Finanzas, Adriana Lozano, por el Secretario de Gobierno, Héctor Joel Villegas, y por supuesto por la Secretaria del Trabajo y ahora candidata de Morena al Senado, Olga Sosa. A ver, una parte importante que me parece de las revelaciones de Horacio García Rojas es el que él se presume en el video como el hombre que atrajo a Sergio Carmona a los negocios, a los grandes negocios. Así es. ¿Sí? Y terminó siendo, como él lo menciona ahí, su gran, 3 veces gran amigo. Uh-huh. Y pues no dice que lo ejecutaron ahí en el video, dice, lo asaltaron. Así es. Cosa curiosa, Alejandro. Creo que a mí me llama la atención cómo, si esto lo hubiéramos visto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, imaginemos ese video de un Frank Guzmán o un Emilio Lozoya, de ese círculo cercano del presidente, de la organización, en un video diciendo que estaban recibiendo dinero en maletines o por parte del huachicol o por parte de un personaje del crimen organizado. Es decir, ahorita estamos viendo posicionamientos y denuncias por parte de la oposición, como del senador Yulmen Rentería, de Marco Cortés, de Rubén Moreira. Sin embargo, no estamos viendo una denuncia o alguna expresión de inconformidad de parte del aparato gubernamental, y eso es lo que preocupa. Pero te pones a pensar y dices, a ver, si este gobierno, los casos de corrupción, que ha sido su gran bandera siempre, que ellos les interesan, no han salido exitosos. No. Es decir, no están bien integrados los expedientes. Porque no han sido bien integrados. Veamos el caso de Emilio Lozoya, el caso de Rosario Robles, el caso del abogado Collado, el caso de Odebrecht, ¿Ancira? El caso de Ancira. Es decir, si en casos donde esta gobernación, este gobierno lo ha tomado como bandera, no hay sentencias. Ahora imagínate los suyos. Imagínate los que realmente les pueden afectar. Por eso vemos mutis, ¿sí? Y por eso pongo la atención en, si esto hubiera salido un video de un colaborador de Enrique Peña Nieto, imagínense lo que hubiera sucedido de parte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no estamos viendo estas expresiones de al menos decir, oigan, vamos a llamar a la gente involucrada, vamos a ver, Morena? No hay nada aquí hay de un eso. elemento muy importante, ese lo que estás comentando, Alejandro. ¿Cuántas dependencias están involucradas en este asunto? ¿A quién afecta? Primero, llama la atención, como ya lo dijimos en Código Magenta, que el presidente López Obrador no haya tocado el tema en la mañanera. Es decir, no existe el tema
Y es un tema pesado. Pesado porque, primero, porque involucra personajes, como decías, muy cercanos. Ricardo Peralta, ¿sí? Ajá. Américo Villarreal, Rubén Rocha, etcétera, etcétera. Y los Mario propios, Delgado. Mario Delgado, el presidente de nada más y nada menos que de Morena. Sí. Pero también menciona ahí Horacio García García Rojas. Rojas, menciona a Andy López Beltrán, el hijo del presidente. Oh, Jocelyn es muy Y amiga al de propio, Andy y al, López sí, Beltrán. pero ella no lo menciona. Sí menciona directamente Horacio. Claro. Horacio sí dice, el hijo del presidente. Claro. Y además dice, pero además esto se hacía con beneplácito de Rivas. De lo Sí. más O sea, alto. lo involucra. Correcta o incorrectamente está falseando, ¿no? Él es un hombre de Morena que está involucrando al presidente diciéndole a quien lo está entrevistando, Sí. esto venía con la bendición de arriba. Sí. Es decir, el presidente, olvídate de las demás dependencias, el presidente por sí mismo, por su hijo y por su gobierno, tendría que estar ya diciendo públicamente algo del tema. Cuando menos diciendo, es un complot de conservadores, bla, bla, Sí. bla, bla, bla. Segundo, primero, la situación relacionada con las dependencias involucradas. Sí. Primero, ¿qué dice aduanas? Ya se documentó tanto con los teléfonos perdidos de Sergio Carmona, Ujú. en los chats, videos y todo, como en la denuncia que hicimos del huachicol en alta mar, como ahora estos testimoniales de los dos personajes, se documentó muy claramente. Hay un masivo contrabando de combustibles procesados en Estados Unidos que llegan a México y se convierten en un ilícito para financiar una campaña política. Campañas políticas. Dicho por quienes instrumentan esa maquinaria de dinero negro en la 4T. Por supuesto, y operan las elecciones, porque Horacio y Jocelyn estuvieron metidos en sendas. Y nada más yo hago un pequeño paréntesis a tu comentario, Ramón. A ver, estos son operadores activos de la 4T, no son ex colaboradores de la 4T. Ni renegados. Porque Jocelyn Hernández en este momento tiene un rol en la elección de Morena en el estado de Puebla. Y Horacio García Rojas en ese video claramente está intentando vender sus servicios como intermediario con el poder en México. Así es. Bueno, entonces, aduanas no pone el grito en el cielo. Claro. A pesar de los 400,000 millones que De están de por medio de diferencia, diferenciales. claro. Bueno, pasas a aduanas. Nadie dijo nada en aduanas. ¿Por qué? Pues porque Peralta fue el que finalmente colocó ya a Julio Carmona. Claro. Porque no tiene, ¿cómo va a decir aduanas? ¿Dónde está el lote baldío donde están descargando Claro. los buques con 100 millones de litros de combustible cada semana? Nada. Y porque no solo es Reynosa, también es Nuevo Laredo, es Altamira, es Manzanillo y súmale. Segundo, pasas por aduanas. ¿Qué dice de esto el SAT y Hacienda? Hay evasión fiscal clara y documentada. ¿Dónde está una denuncia de Hacienda y el SAT diciendo me están contrabandeando y no me están pagando los impuestos? Tercero, Ramón, ¿qué nada más dice? un paréntesis otro, 400,000 millones, que si lo pones a lo que supuestamente el gobierno dice que a Ricardo Salinas Pliego le debe, pues tú haz la multiplicación. Son 7 veces la deuda de Salinas Pliego. Pero eso no se toca porque, Lo que se porque omite. le corresponde al presidente. Son 25,000 millones de dólares en 5 años. 5,000 millones de dólares cada año. ¿Sí? Nos vamos después del SAT y de Hacienda a Pemex. Pemex le están inundando el mercado, ¿sí? De combustibles. ¿Sí? Ujú. Se le cae la producción, se le cae la venta, se le cae todo. Y el señor director de Pemex, el ingeniero agrónomo, no dice nada. Es más, estamos en los días en donde se acaba de anunciar que Estados Unidos rompió la barrera de los 6 millones de barriles diarios de exportación. Récord histórico para Estados Unidos. ¿Y México qué está anunciando? Que cierra las exportaciones porque Dos Bocas va a absorber todo. Bueno, y no solo eso, Ramón, de esos 6 millones de barriles diarios que exporta Estados Unidos cada día, el principal comprador es México. Cada día desde Estados Unidos importamos 1.1 millones de barriles. La pregunta es, de ese 1.1 millones de barriles, ¿cuántos están importándose legalmente y cuántos son huachicoleados Claro, fiscalmente? Esa claro. es la pregunta, pero Pemex tendría que responderla. Claro. Y luego nos vamos ya al final, ¿sí? A la fiscalía. Por supuesto. O la fiscalía, ante una denuncia tan evidente, tan contundente, tan clara, con imágenes, debería de oficio de abrir una carpeta de investigación. Es decir, aquí
nadie oye, nadie ve nada Sí, y todos a nadar de muertito porque no nos conviene. ¿Por qué no conviene? Porque a quien menos le conviene hoy que esto siga agarrando vuelo es ni más ni menos que a Morena. claro. Porque el que va a ir directamente a señalarse, número uno, de los muchos que van a estar en la lista, es a Mario Delgado, Por supuesto. presidente nacional de Morena y muy importante, jefe de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Saben qué significaría el estar sentar en un banquillo de acusados a Mario Delgado para que rindiera cuentas de su amistad y sus relaciones peligrosas con Sergio Carmona y con Erasmo González? Ujú. En México eso no va a pasar. La pregunta es, ¿vendrá el asunto desde Estados Unidos? ¿Vendrá la investigación de por allá? Claro. ¿Qué dices tú? Sería el único lugar de donde puede surgir, pero fíjate qué interesante, Ramón, lo que dices, porque estamos ante una sistematización de la concentración del poder en una sola persona en el país. Lo estamos viendo en este tipo de cosas. El gabinete lo ha borrado el presidente de la República. Nadie se mueve, nadie denuncia, nadie habla si no es mencionado en la mañanera, ¿sí? El único que puede establecer una agenda de qué sí importa y qué no importa para la nación es el presidente, cuando debería de haber un boletín de perdido de aduanas o de Pemex diciendo se va a investigar. Había antes ¿Es falso? una acusa. ¿Es falso? Es ¿Y falso. por qué es Aquí falso? está la tabla. No. Hay una inmovilidad porque también lo tenemos que aceptar. El gabinete, pues es un grupo de gerentes. No, y porque del además presidente. la evidencia es tan contundente Claro. que está hasta acá Claro. el asunto y ¿Qué no sales a ganolas decir? porque te ahoga. Claro. Y lo que falta, ¿verdad? También, a ver. Conclusión, lo digo. El gobierno, la plana mayor del gobierno de Manuel López Obrador y de la coalición de la 4T, la consigna es no hagan olas, la consigna es guarden silencio Aguanten. para no darle una respuesta a la denuncia que está haciendo Código Magenta a través de la publicación de esta investigación. Pero si hay un acuse de recibo subrepticio, porque ya estamos viendo la andanada de bots Claro. intentando Sí, claro. descalificar, intentando responder. Claro. Es decir, con la mano derecha, con la mano que está arriba de la superficie, hay silencio, hay mutis. Pero con la mano izquierda que está debajo de la mesa, sí hay un intento de reacción para esto. Y esto va a ser muy, muy importante. Tú hablabas, Ramón, de que Estados Unidos ya tiene elementos judiciales primero, porque el negocio ilegal empieza con la compra de gasolina en refinerías norteamericanas. Segundo, porque se utilizan dólares para una empresa criminal que es el financiamiento ilegal de campañas políticas. Y tercero, si algún congresista o senador en Washington está considerando que hay espacio para designar a Morena como una organización criminal, pues creo que el testimonio de Jocelyn Hernández sobre una reunión de Américo Villarreal y de Rubén Rocha, nada más y nada menos que el actual gobernador de Sinaloa y de Tamaulipas, Los dos Con- estados, productor de fentanilo y trasegador de fentanilo. con un personaje como el Chapo Isidro, que hay que entender la magnitud del Chapo Isidro. No es un personaje secundario en todo este trama. A ver, el Chapo Isidro es un líder histórico del cártel de Sinaloa. Él se quedó con todo el remanente de lo que era la estructura del cártel de los Beltrán Leiva. El Departamento de Tesoro en 2013 designó a la célula del Chapo Isidro como una organización criminal propia. Tiene 2 indictments en la Corte del Distrito de Columbia por tráfico de drogas. Se le considera un personaje sumamente violento y las agencias de inteligencia norteamericanas lo vinculan a sendas masacres que han ocurrido en Sinaloa de 2011 en adelante. Entonces, este realmente es el poder detrás del poder en Sinaloa, no es un personaje secundario. Claro. Yo decía, güey, Al que lo dude de cómo este tema de la relación con México y el trasiego de estupefacientes y el flujo migratorio no es un tema ya, que vea la última declaración de Donald Trump, donde dice claramente, no me voy a dejar chantajear por el presidente. De una vez les digo, porque Joe Biden, pues a lo mejor sí le hace caso, pero si yo llego a ser presidente, ni un centavo. no voy a darles ni un centavo. Es decir, el que dude que este tema ya traspasó la frontera y que en los próximos meses huachicol, fentanilo, migrantes y en el epicentro Morena como organización política no va a ser un tema electoral, pues que voltea a ver A para ver, allá. concluyamos el asunto y digamos lo siguiente, tan sencillo.
Mi pregunta ahorita, mi cuestionamiento es, ¿va a esperar el presidente a que en los próximos 2 meses que faltan para llegar al día de la elección venga de Estados Unidos el manotazo sobre este asunto en días o un par de semanas antes de que la elección se dé? ¿O el presidente con algún plan particular hace un control de daños? Lo veremos en las próximas semanas. Y bueno, el segundo tema obligadísimo es esta racha de sangre que está manchando la elección presidencial y la elección en general de 2024 con este asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaitán, en Celaya, Guanajuato, que dicho sea de paso, Celaya, Guanajuato, 2023 calificó como la ciudad más violenta, no de México, del mundo. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar Celaya? La cajeta de Celaya Así es. se convirtió en cajeta con los que están operando ahí el pueblo. Y yo creo que aquí sí hay que poner una lupa en este asunto por 2 razones. La primera es porque se trata de una intromisión ya muy abierta, como ya ha ocurrido en 33 casos que tenemos ahorita de candidatos que han sido victimados de diferentes tipos de posiciones políticas. Y de partidos. Y de partidos, van todos en parejo, pero en donde de una u otra manera, mayoritariamente el crimen organizado entra y con balas echa abajo una candidatura que no les es cómoda, que no les es muy adecuada para tratar de influir y no pactas con nosotros, te bajamos, por un lado. Hay una parte en la que el presidente tiene razón y una parte en la que no tiene razón. Déjame empezar por la que no tiene razón. Mal hace el presidente al estar diciendo, con Felipe Calderón hubo más candidatos y periodistas asesinados. Primero es falso. Eso, la estadística no dice eso. Pero el presidente siempre hay un complot, siempre es la víctima, siempre es el culpable. Él no tiene culpa de nada. Así se caga en la producción del petróleo, así se descarrile el tren Maya, así no se llene el aeropuerto de Haifa. Él nunca tiene la culpa de nada. Todo es un complot. Y esa es su esencia, su DNA político. Pero en la parte que sí tiene razón el presidente es donde está poniendo la lupa en la Fiscalía de Guanajuato, en donde un personaje llamado Carlos Zamarripa está entronizado ahí, pasando de gobernador en gobernador. Claro. De tal manera que para nadie es un secreto que en Guanajuato hoy el gobernador de papel, que es Diego Sinue, pues no está gobernando del todo y todo el mundo van y despachan con Carlos Zamarripa porque se habla de que él es el que tiene el control de los acuerdos entre los dos grupos que disputan esa plaza, que fue la primera plaza, no solamente en cuestión de la droga, sino en cuestión de todo el huachicol, porque es el centro por donde pasan muchos ductos de refinerías y demás. Y entonces, pues de una u otra manera, pues lo que pasó con esta candidata, a mí me hubiera gustado ver a un presidente más indignado, más enojado y molesto por lo que pasó y yendo más allá de una simple condena genérica que fue la que vimos. ¿Qué dices de eso, Rodrigo? A ver, primero decir, el presidente está usando un doble rasero, porque bien hace en denunciar lo que está sucediendo en Guanajuato, bien hace también Morena y la candidata de Morena a la gobernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, a decir Guanajuato es un estado fallido, porque así lo registran los números y los datos oficiales de homicidios, que eso no se cuenta la cifra negra, como bien dices. Celaya fue la ciudad más violenta del país en el 2023. Del mundo. Y del mundo, imagínate, en ese grado de barbarie criminal estamos. Pero por otro lado, el presidente critica a los medios de comunicación como sensacionalistas por reportar la barbarie, la violencia criminal y los estados fallidos en en Guerrero, donde, por cierto, el caso del linchamiento a los asesinos de la niña Camila en Taxco, pues reveló profundamente las fallas y la ausencia del Estado mexicano. El presidente no se pronuncia al respecto de lo que está sucediendo en Chiapas, uno de los grandes bastiones de la 4T. Por cierto,
con un arreglo ahí con Manuel Velasco y también con Eduardo Ramírez Aguilar, el candidato de Morena a la gobernatura y que fue el secretario de gobierno de la administración de Manuel Velasco, a quien se le endosan muchos de los acuerdos que ahora se rompieron y que están provocando esa violencia. El mismo día en que el presidente sale a denigrar a los medios de comunicación, a decirles que no magnifiquen las cifras de violencia como si reportar 30,000 asesinatos al año fuera poco. Bueno, ese mismo día se registra un enfrentamiento en Chiapas donde mueren 23 personas, es decir, una masacre más en este gobierno. El presidente dice ya no hay masacre. Entonces, primero criticar ese doble rasero, segundo criticar la parte del discurso que abiertamente Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, por línea oficial pide que no se hable de estos temas. Y tercero, que es la parte fundamental, ¿dónde está la Fiscalía General de la República supuestamente autónoma en la resolución de estos casos? Porque ya estamos descontando como sociedad, como medios de comunicación, como clase política, que esto va a seguir sucediendo. Un crimen más. Estamos descontando que se asesina a políticos por el simple hecho de ser políticos, como también se asesina a periodistas por el simple hecho de ser periodistas, y no le exigimos una rendición de cuentas a la Fiscalía General de la República. Resuelvan esto, que es importantísimo. Tampoco le exigimos una rendición de cuentas a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación, que tienen que garantizar que este proceso democrático se lleve en paz, porque en este momento no hay garantías. Si los criminales son los que deciden y no los ciudadanos, entonces esto no es una verdadera democracia, y esa responsabilidad pasa por el despacho de Luisa María Alcalde, por el despacho de Alejandro Gertz Manero. No van a ser boletas, sino M1s los que van a estar entrando a las urnas, Alejandro. Creo que pocas veces lo hemos visto en el sexenio, pero hoy vemos un fenómeno bien interesante, que parece que al presidente lo están madrugando en sus mañaneras. Generalmente el presidente es dueño de la agenda y él es el que pone a jugar a los demás actores políticos a hablar de lo que él quiere hablar. Los temas que él quiere imponer los lanza a través de la mañanera y él observa y al otro, y así es como él ha gobernado. Pero ahora lo estamos viendo a un presidente madrugado. ¿Por qué? Porque ahora está reaccionando ante realidades que se le han salido de control. Yo creo, en lo personal, por andar más en la grilla que en la gobernación de este país, ¿sí? Entonces, lo vemos que en el tema de la violencia, cuando ya sales y dices, sí, pero Calderón se le murieron más, ¿sí? Es cuando ya empiezas a ver un descontrol de la agenda política y de la agenda de medios. Cuando ves que tiene que salir a defenderte Jesús Ramírez, es decir, los bots de alto rendimiento, a Epigmenio Ibarra, a Jesús Ramírez, cuando ves que ellos tienen que salir a enmendarle la plana al presidente, cuidado, porque acuden a la máxima del quién es quién, las mentiras de no es falso, pero se exagera. Pero se exagera. Es decir, creo que es un tema, es un momento, se ha logrado un momentum interesante con la violencia, los números de la violencia, con las revelaciones como las de Código Magenta en relación al dinero negro en las campañas y al huachicol, con revelaciones como las que ha hecho Latinus o en la parte de Rocío Nale. Es decir, al presidente esa gobernación que tenía en el país a través de las mañaneras lo está alcanzando. Y es un momentum que está aprovechando Xóchitl Gálvez también, ¿no? Y la vemos que ha subido a la palestra pública temas que le interesan y tiene hoy al presidente reaccionando. Yo creo que hay que hablar en política de seguridad de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Y claramente, como se publicó hace algunos meses en The Wall Street Journal, una importantísima pieza sobre cuál es la política de seguridad mexicana, bueno, hay una intención expresa de ceder poder y ceder territorio a los cárteles y a los grupos criminales. Lo mismo en Guerrero, lo mismo en Michoacán, lo mismo en Tamaulipas, lo mismo en Sinaloa. Y eso ha tenido un efecto que, primero, la Pax Narca aparentemente ha logrado que se disminuya la tendencia, más no el número absoluto de homicidios. El problema es cuando se rompe esa Pax Narca. Y en este año electoral, en este año de cambio de engranajes políticos, de cambios de coaliciones, esa Pax Narca se está rompiendo y se está manifestando en todo lo que hemos estado viendo, en el asesinato de 33 personajes a puestos de elección popular,
Entonces, esta política de cesión de poder y territorio de los cárteles claramente no está funcionando. Y en cambio, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a organizaciones criminales empoderadas, apoderándose de enclaves completos y no solo eso, militarizándose a un grado impresionante donde ya los vemos usando barrets, usando drones, usando minas explosivas. A ver, aquí lo peligroso para mí radica en lo siguiente, en que lo que solía ser una disputa de cárteles o de uso de poder en áreas más o menos Michoacán, la Tierra Caliente en Guerrero, ¿sí? Ciertas zonas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, ya está pasando de la territorialidad a la incidencia directa en el futuro político Así es. de la nación. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta los jefes de jefes de las diferentes cárteles que es mejor para su beneficio poner gente en los lugares clave para que nadie los moleste en los 3 o 6 años que va a durar el cargo, en lugar de estar disputando la plaza con quién sabe quién. Claro. Entonces, mejor metemos las armas a las urnas. Y eso no lo está tomando. Y ojo, cuidado, porque esto apenas, aquí lo venimos diciendo hace tiempo, esta va a ser una de las peores y más sangrientas elecciones que haya tenido Lamentablemente sí. México. Por desgracia sí es. Está haciendo, ya. Y, a ver, nos faltan los 2 meses más calientes, Claro. donde hay 3 debates, donde va a haber forcejeos. Yo quiero ver qué va a pasar en el próximo debate del domingo con todas estas discusiones de la temática real que la gente está viendo. Y conforme se vaya calentando el proceso y vaya viendo gente que supera a quien se sospechaba que iba a ser el que ya estaba arreglado, ese número 33, ¿a cuánto va a cambiar? Claro. Yo pienso que en 2 meses vamos a llegar a 50. Vamos a llegar al número 50 y me estoy quizá quedando corto. No lo desearíamos. Como ciudadanos, lamentamos mucho que estén usando las armas. Por eso hablamos de democracia criminal. Claro. Una democracia teñida de rojo. Sí. Pero la primera parte para poder asumir eso es aceptar el problema. Y mientras el presidente no acepte el problema y únicamente condene a la ligera los asesinatos de sus candidatos de Morena y se haga de la vista gorda con todos los demás candidatos, como si ahorita Rodrigo, en Guerrero, en Michoacán, no pasa nada. Entonces, esa situación yo creo que la vamos a ver bien fuerte en los próximos años. Y algo muy grave es que el Estado mexicano no está poniendo líneas rojas. La primera línea roja es no puede haber impunidad. Si estás asesinando a una candidata a una ciudad de la magnitud y del tamaño de Celaya, tiene que haber consecuencias, tiene que haber una investigación, tiene que haber una sentencia, tiene que haber detenciones. Un detenido. Eso claro. no lo estamos viendo. Es decir, el Estado mexicano no está poniendo líneas rojas. Y mientras no ponga esas líneas rojas sobre la mesa, pues esto va a seguir sucediendo porque le estás dando carta abierta a los cárteles de seguir interviniendo a través de la violencia. Y el punto clave históricamente, desde que Felipe Calderón desplegó a las Fuerzas Armadas a las calles en la llamada guerra contra el narcotráfico, lo que pasaba era que se disputaban los cárteles, la protección del Estado. Claro. La protección del Estado es lo que explica en última instancia la violencia. Pero ya llegamos a una etapa superior porque ya eso no es esa disputa por influir en quien está ahí sentado en el gobierno, sino es el Estado soy yo. Por colocar al poder de facto. El Estado soy yo. Así es. Yo, jefe de los cárteles. Alejandro. Y tomando esa idea, el Bajío tiene un asunto bien especial, porque ahí en el Bajío es el lugar donde las fronteras se borran de alguna forma. Hemos visto que la violencia históricamente se da en el norte, se da en Culiacán, después de la sierra, pero así como el Bajío ha crecido exponencialmente su economía por la cercanía y la interconexión, hoy vemos que es un reto para las autoridades, ¿sí? Y para el control de ese cárteles del crimen organizado, porque aquí es Guanajuato, pero ahí es Michoacán, pero ahí es Guerrero, pero entonces lo que se está viendo en el Bajío es un nudo y círculos concéntricos de violencia. Sí. Y es un fenómeno que desafortunadamente a un motor económico de circulación
más cómo es el Bajío, le está afectando de manera negativa. Claro. Y así las fronteras no se ven bien, porque mañana es Celaya, pero pasado es Guerrero, pero cerca Michoacán, pero cerca Querétaro, pero cerca San Luis. Entonces, creo que se descontroló y precisamente esa política donde pues todos echan la culpa y nadie toma acción. El caso emblemático es lo que sucedió en Sinaloa hace unas semanas. Un secuestro masivo, más de 60 personas, familias enteras. ¿Por qué? Por un conflicto entre una facción que es la facción de los Chapitos y por otro que es la facción de Aureliano Guzmán, y en medio las facciones del Chapo Isidro y en medio la facción de Ismael El Mayo Zambada. Pero es entre esos grupos en los que se está definiendo el futuro. Y vemos que aparecen mantas en Culiacán firmadas por uno de los hijos del Chapo Guzmán, por Iván Archibaldo, diciendo, a ver, señores, cuidado, aquí nosotros somos los que mandamos aquí. Si ustedes se juntan con los de enfrente, va a haber problemas. ¿Y qué dice en todo ese contexto el que sí es el gobernador de jure, a lo mejor no de facto, pero sí de jure, Rubén Rocha? Y es, bueno, estas son cosas que pasan. Y a ver, el mismo gobernador... Que pasan con mis apoyadores de campaña. Exactamente, el mismo gobernador que, como ya lo documentó Jocelyn Hernández en una grabación dada a conocer por Código Magenta, pues hubo una reunión con uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Entonces, esa es la realidad mexicana. Y la pregunta, otra vez insisto, es... ¿hay de verdad garantías de que vivimos en una democracia y que el proceso electoral es legítimo bajo estas circunstancias? La respuesta es no. El Estado fallido, Rodrigo, pasa siempre por el hecho de que los ciudadanos no seamos los que elegimos a los gobernantes. Alguien más los elige por nosotros. Antes se llamaba dedazo, o se llama morenazo, y vamos ahora rumbo al cartelazo. Bueno, el tercer tema de este día inevitablemente es, de nuevo, Samuel García. A ver, claro. La verdad, Alejandro, Rodrigo, ¿qué haríamos sin Samuel García? Sí. Yo creo que muchas cosas, pero totalmente. La verdad, mediáticamente, es una fuente inagotable. Ahora que para justificar Samuel García su participación activa en la campaña de su esposa Mariana, quien él la impuso para ser candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, dice Urbi et Orbi el señor Samuel García: mi horario de trabajo es de 9 a 5 de la tarde. Por tanto, de 5 de la tarde, de 5:01 de la tarde a 8:59 de la mañana, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo me pertenezco. De 9 a 5 no me pertenezco. Y tengo libertad de expresión. Y tengo libertad de expresión. Alejandro, ¿qué dices de esto? Pues hemos visto muchas cosas de Samuel, el tipo de gobernador que es, pero nunca me imaginé tener un gobernador godín en Nuevo León. ¿Qué es un gobernador godín? Pues un gobernador godín, así se le llaman los godines, pues todos como nosotros, Rodrigo, los que tenemos un horario de trabajo y entramos a las 9 religiosamente, si no nos descuentan el salario y salimos a las 5 y estamos esperando rápidamente las 5 de la tarde para poder hacer lo que tengamos. A ver, todos tenemos derecho a lo que queramos. Lo que revela el gobernador Samuel García es pues una personalidad que ya lo conocemos, que es jugar siempre en la rayita, ¿sí? El amparo, lo que me permite la ley jugar, llevarla hasta... No voy a soltar la gobernatura hasta que me encierre en Palacio. No voy a soltar el control de la fiscalía hasta que haya 25 amparos. No voy a publicar la ley que me obligue el Congreso porque me voy a amparar hasta acá, hasta acá, hasta acá. Es decir, vemos a un gobernador que no es gobernador, que es un godín. A ver, una pregunta antes de empezar con Rodrigo. Sí. Señores, no se es gobernador por horas, es gobernador las 24 horas. Así es. Los problemas del Estado no esperan de ningún Estado, de ninguna entidad. El presidente mismo. Sí. Digo, lo que pasa es que se han puesto malos ejemplos y si vemos a un presidente en este país que gobierna de 7 de la mañana, que comienza su mañanera, bueno, antes, una hora antes, porque hace la famosa junta de seguridad, que ha resultado muy insegura, a las 10:30, 11 de la mañana, después de ahí ya no sabemos nada. Todo se aventó en ese momento, pues obviamente una gente como Samuel dice, bueno, yo voy a poner mis reglas de juego, yo quiero de 9 a 5, y si algo pasa de 5 en adelante, yo no me pertenezco. ¿Sí? Probablemente por eso estaba en el Pal Norte, disfrutando en su Cybertruck con Maynes y con Mariana, mientras había en activo... O sea, Maynes estaba en el Pal Norte
En el momento en que Samuel estaba No se la pueden festejando, perder. había en activo en Nuevo León un secuestro masivo de 32 personas. Así es. Y fue de tal magnitud la incompetencia del gobierno estatal que tuvo que intervenir la Secretaría de la Defensa Nacional para liberar 24 personas. El gobernador no estaba en la punta de ese problema, estaba él disfrutando en el Pal Norte. Eso te habla de una profunda Olvidándose también de los irresponsabilidad. 12 calcinados de pesquería. Olvidándose de los 12 calcinados en pesquería. Es decir, el gobernador no está ahí para los temas verdaderamente importantes, está para la agenda que le interesa, que es la agenda política y la agenda mediática. Esa es la gran realidad campaña de su del esposa. estilo personal de gobernar de Samuel García. Y ese es el grave problema, porque los temas no los está atendiendo, porque él se está jugando, si no todo, casi todo su proyecto político en la elección a la alcaldía de Monterrey, donde Mariana Rodríguez Cantú es la candidata de Movimiento Ciudadano contra Adrián de la Garza, que fue el rival de Samuel García en la gobernatura. Y esta elección realmente se trata de, sigue el poder de Movimiento Ciudadano que logra comprar diputados y pasar una bancada de 6 personas democráticamente electas y crecerla hasta 14 diputados con dinero y con extorsión, o es el proyecto del PRIAN, que es la oposición. Eso es lo que realmente se está jugando ahí Samuel García. Y él sabe que si pierde el Congreso, que si pierde a Mariana Rodríguez como una figura punta de lanza en política, se acabó el fosfo. Pero vayámonos atrás. Y algo que nos permite discutir por qué se juega el todo por el todo es porque el gobernador ha perdido ya varias. Así es. ¿Sí? Muchas. Él ha perdido muchas. Es decir, era el niño consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador no porque lo quisiera mucho, sino porque le convenía. Quiso lanzarse a la presidencia para jugar de esquirol con el presidente y restarle votos a la oposición y no le salió. Quiso posicionar a Maínez como un candidato presidencial competitivo y no le salió. Quiso quitarle el control al PRIAN del Congreso y bueno, pues de la Fiscalía y no ha podido. Es decir, también vemos que el gobernador juega en la rayita y se juega el todo por el todo porque le quedan pocas cartas. Y si esta semana se dio a conocer en la encuesta del periódico El Norte, Reforma, ¿sí?, que Adrián de la Garza trae una ventaja del 6%. Sin haber empezado campaña. Sin haber empezado campaña a Mariana Rodríguez. 36 contra 31. 36-31, 5 puntos. Que son 5 puntos. Y mucha gente esperaba que hubiera, incluso que Mariana tuviera un mayor nivel de reconocimiento. Sí, por el apoyo del gobernador, por el apoyo por todo. y porque Mariana es un fenómeno es al un final fenómeno. de redes, claro. Entonces, creo que en ese mismo sentido, Rodrigo Ramón, pues el gobernador, en vez de estar trabajando de 9 a 5, pues se me hace que debería de... Le faltarían horas a Y como 24 horas. dices, Alex, a ver, ¿por qué Samuel va all in a la campaña de Mariana Rodríguez? Porque no se juega solo su futuro político, sino también su futuro judicial. A ver, estas carpetas federales del SAT, de la UIF, de la Fiscalía General de la República, sobre el presunto lavado de dinero que ocurre a través del despacho familiar, siguen absolutamente vigentes. Y además, no solo ocupan a la familia de Samuel García, sino a la familia de Mariana Rodríguez y a la propia Mariana Rodríguez, que está registrada en compañías con Samuel García. No dejemos a un lado, Rodrigo, los dos casos que son muy importantes que están en la fiscalía. El caso del IF, del niño que fue victimado y que no lo entregaron para autopsia, que entregaron las cenizas ya consumadas, en donde el ahora presidente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León era entonces el director del IF, gente de Mariana Rodríguez, que la investigación podría, por negligencia, llegar a la propia Mariana. Y tampoco dejemos a un lado el caso de Devani, en donde, por alguna razón, alguien le terminó regalando una candidatura a diputado al papá de Devani para comprar su silencio. Es decir, los casos espinosos, todos. Entonces, ahora parece que a Mariana le quiere dar una área protectora, por eso es importante lo que estás diciendo, de darle una especie de fuero para que no se le vayan encima con el caso del DIF. Y al papá de Devani, no hables nada, déjalo tranquilo, no despiertes olas, déjalo. La pregunta es si la candidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, ¿no sería mejor para ella y su campaña que Samuel García se dedicara a gobernar y no se metiera a su campaña? No, a ver, la pregunta aquí es, ¿qué dicen el INE?
de todo esto. A ver, si imagínate que el presidente mañana saliera López Obrador a decir, señores, de 9 a 5 soy presidente, de 5 en adelante me voy a la campaña con Claudio Sheinbaum físicamente. Digo, usted está en campaña todo el día porque él es el que la dirige. Claro. Pero públicamente que se fuera a acompañarla a la candidata a estar arriba del templete de 5 de la tarde a 8:59 de la mañana. Es jugar en la rayita, Ramón. Por eso Maínez, cuando viene No, aquí al estadio de los Tigres. La rayita quiere decir que no te pasaste la ilegalidad, No, aquí Alejandro. se pasaron. aquí se No, pasaron claro, pero de es calle. querer utilizar y decir, si la ley a mí me permite, yo lo hago. Así como cuando vino Maínez al estadio de los Tigres y dijo, el INE para que te vuelvan a multar. Es decir, es estarse pitorreando de las reglas, de las leyes, cuando él mismo como El asunto gobernador es, debe Alejandro, que no hay representarlas. consecuencias. Claro. Exacto. El asunto es dónde está el INE, dónde están las gentes que están responsables de decir, de sacar una tarjeta amarilla o roja para decir, Sí. fuera de la jugada. Claro. Y el problema para los ciudadanos de Nuevo León es que tú no estás viendo, el PRIAN propone la receta A y Movimiento Ciudadano propone la receta B. Al final creo que hay cierto consenso tanto en las políticas ambientales, de seguridad. La diferencia es que lo único que se están jugando es el poder por el poder. El control de la fiscalía, el control de la UIFE, Claro. el control del gobierno estatal, el control de los recursos del municipio de Monterrey. Eso es lo que realmente se están disputando estos dos grupos políticos. No estamos viendo como ciudadanos una diferencia. Bueno, yo escojo a Movimiento Ciudadano porque creo que tiene una mejor política ambiental. O yo escojo al PRIAN porque creo que tiene una mejor política de seguridad. Apenas están empezando a dilucidar cuáles son esas diferencias. Pero en este momento lo único que están disputando es el dinero, poder y posiciones. A mí lo que me queda claro aquí, además del asunto esto del 9 to 5 de Samuel García y de su intromisión en la campaña de su esposa Mariana de manera abierta y descarada, pues es que el candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, no es más que un títere, vil títere de Samuel García, porque aquí se destapó, aquí se fue al partido de los Tigres, viene a Monterrey y a Nuevo León todas las semanas, y hasta en lugar de andar en campaña abierta, sacan buscando votos, se viene para el norte. Va a decir, no, es que vinimos a buscar votos de entre la raza ahí de Pal Norte. Perdón, veniste a las chelas, veniste a decir, la marihuana debe ser legal. Ujú. A ver, ¿de qué candidato presidencial estamos hablando? Sí. Y tengo que concluir diciendo la pregunta de siempre. ¿Dónde está Dante Delgado? Volteen a Jalisco. En Jalisco ya abiertamente Pablo Lemos puso espectaculares diciendo, para gobernador, voten por Pablo Lemos de MC. Para presidente de la República, voten por Xóchitl Gálvez del Frente. Caray. Ahora resulta que, interesante, porque ahí entró el factor del gobernador Alfaro. Claro. por Alfaro, supuesto. Enrique Que él sí Alfaro, pintó su raya que él desde sí el pintó inicio. su raya y siempre dijo, debemos estar con Xóchitl. Ujú. Y ahí empieza a haber una avalancha interesante de intereses que se están cruzando. Y ahora vemos que aquí en Nuevo León está el epicentro de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, en cuyas mejores situaciones han sido 3, fíjate. El destape entre tequilazos. ¿Con quién? Con Samuel y con Mariana. Ujú. El partido con los Tigres. ¿Sí? ¿Quién era el otro equipo el que le iba a hablar? Los Pumas. Los Pumas El de Álvarez. Espuma. Ujú. El Espuma. ¿Cómo hay Pumas y Jaguares en esta política, no? Sí. Bueno, pues sí, salen Sí, los jaguarcitos y los... De acuerdo. Y ahí, pues, fue evidente que también entre Chévez y todos andaban El inicio de la debacle. el inicio de la debacle Ramón, con... lo que está en juego en este momento para el Movimiento Ciudadano ya es el registro. Y Jorge Álvarez Maínez sabe que el único lugar donde es competitivo, gracias al dinero del gobierno de Nuevo todo, León, es todo. es esta entidad. Sí. Y aquí es de donde tienen que hacer los votos Sí, para mantener ese registro. Pero yo lo que me refería es los 3 highlights Sí, de claro. la campaña de Por Álvarez Maínez supuesto. son el destape entre tequilas, la borrachiza en el estadio universitario y seguramente otra borrachiza en Pal Norte porque no vas Pal Norte con una Coca-Cola. Ujú. No, Entonces, señores, es un desperdicio. Houston, we have a problem. Así es. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el señor Samuel García está demostrando una y otra vez que su dinero sacado, llámese del gobierno del estado, llámese del despacho de papá, llámese de donde sea, es lo que está hoy moviendo la rueda y la carreta Ujú. de Movimiento Ciudadano. Totalmente. Por eso, Dante, no lo encontramos.